vamos a estar hablando con respecto a la secta de los testigos de Jehová. Hay que conocer primeramente que su doctrina comenzó antes de su nombre. La doctrina fue hecha por Charles Taze Russell, quien estudiaba las escrituras y prácticamente contradijo toda la enseñanza ortodoxa de lo que es la iglesia en sí. O sea, prácticamente de lo que enseñan los apóstoles, incluso lo que enseña el mismo Señor Jesucristo. Le lleva a la contraria totalmente. Y adquieren el nombre de Testigo de Jehová por la persona Joseph Franklin Rutherford, que ese prácticamente en el tiempo de esta persona fue cuando se les dio el nombre de Testigos de Jehová. Hay que conocer algunas doctrinas de esta secta para comprender por qué es una secta y por qué no es de Dios. Una de las enseñanzas es que Jesús no es Dios. En 1 de Juan, el apóstol Juan nos dice que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo, es espíritu de anticristo, es anticristo. Tenemos que conocer, por ejemplo, Pablo enseña en Filipenses que Jesucristo se despojó a sí mismo, siendo en forma de Dios, siendo Dios mismo, se despojó a sí mismo. Así que prácticamente salió de Dios. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras, es lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo también. Por tanto, quien no confiesa que Jesucristo ha venido en carne conlleva tanto a la divinidad de Cristo, conlleva tanto a que se despojó siendo Dios, se despojó haciéndose siervo como hombre, y por tanto conlleva prácticamente la esencia del Señor Jesucristo, como se explicaba en videos anteriores. Jesucristo es tanto divino como humano, y eso en una pura persona, Jesucristo mismo. Así que prácticamente se conoce que esta enseñanza, la doctrina de los testigos de Jehová, es anticristo. Entonces, por ende, los testigos de Jehová no son de Dios, son anticristo. Son es una enseñanza fuera de la sana doctrina, fuera de la enseñanza de Jesucristo y de los apóstoles. También enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Nosotros conocemos mediante las Escrituras, mediante los apóstoles, que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo manda, etcétera, que el Espíritu Santo siente, por cuanto se puede hasta contristar al Espíritu Santo. Se puede ofender al Espíritu Santo también. Por tanto, conocemos que el Espíritu Santo es una persona. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseña que Dios es Espíritu. Por tanto, como también entendemos mediante los anteriores videos, Dios es uno. Por tanto, también está la persona del Espíritu Santo. Pero no es una fuerza activa. Es más, hay que entender que el Espíritu Santo tiene poder. Pero no que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Eso es una idea errónea. Prácticamente fuera de la enseñanza inclusive del Señor Jesucristo. Enseñan también que los 144.000 irán al cielo, los 144.000 sellados del Apocalipsis. Nosotros conocemos, por ejemplo, eso es prácticamente una idea abierta, son profecías, hay diferentes tipologías, pero una de las que más me llama la atención y en la cual yo estoy parado es en el pensamiento de que los 144.000 sellados son la misma iglesia, por cuanto los sellados refieren a los que son sellados por el Espíritu Santo, como habla el apóstol Pablo en una de sus cartas. Pero si ahí menciona con respecto a Israel, que son del pueblo de Israel, que son de las tribus de Israel, claramente el apóstol Pablo también enseña en los Romanos, por ejemplo, que no todos los judíos son de Israel, no todos los israelíes o no todos los israelitas son israelitas, por cuanto hay ramas injertadas en el olivo silvestre. Por tanto, no son todos de Israel. Es judío aquel que lo es en el interior. La circuncisión no es llave de mano, sino en el corazón, por Dios. Por tanto, es prácticamente la simbología, en cierto aspecto, de que los 144.000 refieren a no un número cerrado tampoco, sino que refiere refiere al pueblo de Dios en sí mismo. Porque después aparecen las multitudes, después menciona con respecto a que estos 144.000 son redimidos. Así que en esa postura de mi entendimiento con respecto a ese tema, es el pueblo de Dios.
que ese número no es limitante, sino es tipo del, del número que conlleva a las tribus de Israel. Prácticamente 144 es prácticamente múltiplo de 12. Por tanto, entendemos que habla con un número referente al- a la nación de Israel, como lo es en las 12 tribus, como lo es en los 12 apóstoles, etcétera, las 12 puertas del templo, etcétera, son como el mismo significado prácticamente. Los testigos de Jehová creen también no creen, no creen en el infierno. Sabemos que el Señor Jesús habló exactamente, abiertamente con respecto al infierno y dio especificaciones eh, muy específicas. Habló tanto del infierno, un infierno momentáneo, un infierno que prácticamente durará hasta que sea el juicio. Y también el Señor Jesús enseñó que después habrá un lago de fuego, que eso sería la eternidad. Pero no, ellos no creen en el infierno, creen solamente que un muerto queda en el sepulcro y pierde de conciencia nomás, y se sostienen como por ejemplo en Eclesiastés 9:5 que dice, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es dejada en el olvido. Y también se sostienen en el Salmo 146:4 que dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Por tanto, los testigos de Jehová tienen una idea muy rebuscada de lo que conlleva su doctrina, pero va en contra de lo que enseña el Señor Jesús, va en contra de lo que enseñan los apóstoles. Por tanto, entendemos que los testigos de Jehová están fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que refiere a Dios, por tanto es una secta y no tienen parte con Dios en ninguno de los sentidos. Tenemos que tener entendido esto y subrayarlo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Todo aquel que no honra a Jesucristo es un espíritu de anticristo, es enseñanza errónea. Toda aquella doctrina que no glorifica a Jesucristo, que no glorifica a Dios, que no sigue la enseñanza apostólica, es, es anticristo, está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de la enseñanza de Dios. Por tanto, no hay que calentarse la cabeza, decirlo de esta manera. No hay que calentarse la cabeza buscando si realmente es una iglesia verdadera. No, se cierra el tema cuando se desprecia a Jesucristo, cuando se desprecia a Dios, cuando se desprecia el Espíritu Santo y cuando se desprecia la enseñanza de los apóstoles. De otra manera, no se puede encontrar una verdad, no se puede encontrar la verdad de una iglesia. Si una iglesia no va a favor de Jesucristo, no va a favor de Dios, no va a favor del Espíritu Santo y no va a favor a la enseñanza de los apóstoles, entonces es anticristo, no es de Dios y hay que desecharla. El apóstol, el apóstol Juan también nos dice, nos enseña con respecto a un punto específico en segunda de Juan diciendo, segunda de Juan 8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Está cerrado ese tema. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Se cierra la respuesta. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Con respecto a lo que les mencionaba. Y el versículo 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y los testigos de Jehová son conocidos por estar golpeando las puertas. Así que prácticamente usted no le diga bienvenido. Prácticamente está siendo partícipe, copartícipe de sus malas enseñanzas, de su mal comportamiento. Así que los testigos de Jehová no tienen parte con Dios, no son de Dios, no son de Cristo. Rechácelos, no los tome en cuenta, porque literalmente son anticristo. Los van a desviar de Jesucristo, los van a quitar de la enseñanza de los apóstoles y los van a alejar de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Jesucristo mismo.